El Instituto Superior Tecnológico Central Técnico es una institución de educación superior de derecho público, con finalidad social y sin fines de lucro, dependientes administrativa y financieramente de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Su función, formar profesionales responsables, competentes, con habilidades y destrezas, para laborar en un área específica de los sectores productivos y de servicios, en las carreras tecnológicas de mecánica automotriz, mecánica industrial, desarrollo integral infantil, electrónica, electricidad, OPSEP y acabados. Desde su creación han transcurrido años y transmitimos experiencias de aprendizaje liderando los campos de producción. El Instituto Superior Tecnológico Central Técnico cuenta con ambientes agradables, áreas de preparación, aulas taller, tecnología moderna, laboratorios tecnológicos, donde los futuros profesionales desarrollan sus habilidades y capacidades. Somos Educación Superior. El Instituto Superior Tecnológico Central Técnico les da la cordial bienvenida a las charlas impartidas por nuestros docentes y a la vez aprovechamos la oportunidad para recordarles lo importante de quedarse en casa. Como les habíamos indicado, durante varias semanas llevaremos a cabo diferentes temas para impartirlos con ustedes. Es por ello que como invitado el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Martínez Peñafiel Luis de Raúl, quien es ingeniero en mecánica automotriz, tiene experiencia laboral en YASA, Caterpillar y una gran experiencia dentro de la revisión técnica vehicular. El día de hoy nos impartirá sus conocimientos sobre introducción al funcionamiento del tren mecánico de transmisiones automáticas. Solicitamos a todos los seguidores, si es que tienen alguna pregunta, por favor dejarla como comentario. Se responderán las buenas preguntas al final de la charla. Con ello, damos paso al ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Cris. Buenas tardes con todos. Bueno, es un placer de poder realizar estas charlas y más que nada tratar de impartir un poco algo de lo que vamos o lo que se va a ver en clases dentro de la institución. Entonces vamos a tratar un tema fundamental en el inicio del funcionamiento de las transmisiones, en donde va a ser una guía base para poder llegar al diagnóstico, que es uno de los problemas más comunes y que más dificultad presenta en las transmisiones automáticas. Muchas gracias, Cris. Entonces, iniciemos. Listo. Como les había mencionado, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte fundamental de lo que es el tren mecánico de las transmisiones. Hay que tomar en cuenta que una transmisión automática, al igual que una transmisión manual, van a cumplir las mismas condiciones de trabajo, pero lo que sí se va a diferenciar un poco en su parte mecánica dentro de la parte de piñonería, y es lo que nos va a generar un poco de cambios en el momento de su funcionamiento. Por eso, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar un poco esta estructura de la parte mecánica como una breve introducción para llegar a obtener un fundamento teórico que es sumamente importante en el momento que se va a diagnosticar, especialmente por los problemas que se pueden llegar a presentar y que cuando nosotros tenemos problemas en este tipo de transmisiones o fallas o averías, es uno de los puntos que más problemas pueden llegar a generar. Por eso, lo que vamos a enfocarnos directamente es en el manejo y qué ocurre en esta parte principal de lo que es el tren mecánico de las transmisiones. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de los fundamentos que se requieren para todos estos mecanismos que se van a utilizar comúnmente en los automóviles, que ya en nuestro entorno se están utilizando ya en una gran variedad de vehículos, lo que antiguamente no se le debe utilizar. Uno de los primeros fundamentos que necesitamos tomar en cuenta es principalmente qué ocurre con el motor de combustión interna. Recuerden que un motor de combustión va a ser el elemento central con el cual nosotros vamos a generar el desplazamiento del vehículo. Este desplazamiento del vehículo se lo va a dar principalmente por este motor que nos da una velocidad de rotación angular.
Esto quiere decir que los sistemas de transmisión van a basarse en el funcionamiento, en cómo se entregue esta rotación del motor a partir de la combustión del combustible. Entonces, nosotros vamos a poder apreciar aquí a lo que se le conoce como curvas características. Estos son los parámetros fundamentales con los cuales el motor entrega la rotación del vehículo. Ahora, esta rotación, como vemos, vamos a tener curvas a las que se les conoce como potencia, como curvas de torque y como curvas de consumo específico de combustible. Una característica importante de los motores de combustión es que estos motores, al entregarnos un giro de rotación, primero, tienen una velocidad mínima de rotación a la que le conocemos como ralentí y una velocidad máxima que es la rotación tope que puede dar un motor de combustión sin que llegue a sufrir daño. Por esa razón, el régimen de giro del motor va desde un rango mínimo o ralentí hasta su velocidad top. En estas condiciones, tanto la potencia como el torque van a ir subiendo paulatinamente hasta llegar a un valor tope o un valor máximo que se le conoce y de ahí empieza a decaer. Por lo tanto, entre estos dos puntos, entre potencia máxima y torque máximo, se consigue la mayor eficiencia del motor, que es la zona en donde se prefiere que el motor esté funcionando. Entonces, dentro de esta zona de trabajo se le conoce como zona de autorregulación y es en la que nosotros debemos hacerle rotar siempre a este motor de combustión interna. Y bueno, cada motor tiene sus curvas características y sus curvas específicas, por lo cual vamos a poder ver que otros motores tienen otras características en las que incluso el torque llega a tener un valor máximo y se mantiene constante, que especialmente ocurre en los vehículos modernos. Entonces, tomando en cuenta esta característica, que debemos mantener una zona específica de trabajo para el motor, en donde se tiene su mayor eficiencia, es en lo cual ahora el sistema de transmisión es donde va a actuar. Como nosotros disponemos de una potencia específica, un torque específico y especialmente este torque es el que vamos a utilizar, lo que ocurre es que debemos ahora a este torque irle modificando, porque si le hacemos trabajar con un torque determinado, ese torque no nos va a permitir que el vehículo siga los trazados de la carretera que se necesita. Por ejemplo, si un vehículo está en un descenso, en una pendiente, el torque que requiere es muy bajo, prácticamente nulo, porque el mismo peso del vehículo le hace que él se desplace en estas pendientes. Pero ¿qué ocurre si vamos a desplazar un vehículo en línea recta? Es decir, para poder romper el reposo vamos a necesitar un torque más elevado para que este desplazamiento deba romper las fuerzas de fricción y todas las fuerzas que retienen al vehículo. Por lo tanto, necesitamos un torque elevado para que la fuerza de arrastre también sea alta y el vehículo pueda desplazarse. Y más aún, si nosotros tenemos que romper el reposo y empezar el desplazamiento en una pendiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora incluso el peso del vehículo retiene este desplazamiento. Por lo tanto, vamos a necesitar mayor torque y mayor fuerza de arrastre. Entonces, si con el motor de combustión interna, que tiene una zona específica de trabajo, nosotros necesitamos subir o bajar el torque, directamente el motor no podría realizarlo hacia las ruedas del vehículo. Claro que en algunos sistemas se pueden llegar a desarrollar de esa forma, pero necesitaríamos un motor con un torque sumamente alto para poder vencer las fuerzas de reposo y que el vehículo empiece a desplazarse en cualquier condición. Por lo tanto, lo mejor es utilizar un motor de menor tamaño que tenga menos torque y se lo ajusta con un mecanismo adicional. Este mecanismo que nos va a permitir ajustar el torque, en este caso, es nuestro sistema de transmisión y especialmente la caja de cambios, que normalmente le conocemos, o la transmisión que tiene el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se hace con una transmisión manual? La multiplicación de torque se la llega a ejecutar o se la llega a desarrollar basado en la ayuda de ruedas dentadas, a lo que conocemos como piñones. Entonces, el uso de estas ruedas dentadas acopladas entre sí nos genera varios factores de multiplicación, con los cuales nosotros vamos a tener incremento de torque y cuando ya no se necesita este torque, como por ejemplo el deslizamiento del vehículo en línea recta o cuando el vehículo ya va en descenso en una pendiente, lo que vamos a hacer es ya no transformar el torque, sino que más bien
el torque del motor le vamos a convertir en velocidad angular para que el vehículo pueda alcanzar las velocidades que se requieren actualmente para las carreteras de nuestro entorno. Entonces, ¿cómo se efectúa este proceso? Necesitamos poder cambiar un par de engranajes para generar las diferentes relaciones de transmisión o las diferentes multiplicaciones de torque que se va a dar en el mecanismo. Y ahí es donde aparecen las conocidas marchas que tenemos en los vehículos, que no es más que un cambio de factores de multiplicación en el mecanismo de transmisión para distribuir esta fuerza hacia las ruedas del vehículo. Entonces lo que tenemos es varios factores de multiplicación de primera, por ejemplo, a quinta y a sexta velocidad que tenemos actualmente en los vehículos, pero en este primer mecanismo, que es una transmisión manual, lo que ocurre es que el conductor, a través del selector de marchas y de esta palanca de cambios, debe ir estableciendo qué par de engranajes se utilizan para cada condición de manejo. Y eso es lo que el conductor va a ir regulando para poder desplazar el vehículo. Entonces, con estas características es lo que tenemos la mayoría de nuestros vehículos manuales. Y aparece un pequeño inconveniente con estos sistemas, porque como nosotros conocemos, un vehículo con transmisión manual tiene una fiabilidad de funcionamiento sumamente alta. Y esta fiabilidad hace que el mecanismo no llegue a fallar por condiciones mínimas, es decir, ocupándole ya con un mantenimiento adecuado, puede tener una vida útil sumamente larga el mecanismo. Lo que sí aparece un pequeño y mínimo inconveniente que cuando nosotros utilizamos un sistema de transmisión manual, necesitamos que el acoplamiento entre el motor y la caja de cambios se lo realice a través de un mecanismo que le conocemos como embrague, el cual, de acuerdo al pedal que disponemos dentro del habitáculo del vehículo, lo que nos permite hacer es desconectar el flujo de fuerza del motor hacia la transmisión. ¿Por qué? Porque en este caso, como vimos, el motor tiene una marcha mínima de rotación y el motor no puede estar apagado para entregar su torque. Por lo tanto, si nosotros queremos seleccionar un nuevo grupo de engranajes para cambiar la velocidad de desplazamiento del vehículo, lo que necesitamos es suprimir el corte de fuerza del motor, eliminar este movimiento que llega a la transmisión para poder generar un cambio de selección de velocidad. Entonces, este pequeño mecanismo es el que nos genera algunos inconvenientes, especialmente cuando aprendemos a conducir. Y eso ocasiona que un vehículo pueda perder un poco este confort que se puede dar inicialmente cuando todavía no se domina este mecanismo. Como habíamos mencionado, cuando ya se le llega a dominar, el mecanismo es sumamente fiable. Y si se le controla adecuadamente, tanto la activación del pedal de embrague como la selección de marchas a través de la palanca de cambio, es un sistema sumamente fiable. Entonces, ahí viene un pequeño problema que es la manipulación de este dispositivo. ¿Qué ocurre si nosotros controlamos inadecuadamente este dispositivo? Especialmente el pedal del embrague. ¿Qué ocurre si nosotros generamos en una puesta en marcha un acoplamiento brusco o soltamos rápidamente este dispositivo? Vamos a ver que el acoplamiento genera un golpe y ese golpe trae muchos daños que pueden generar anomalías y especialmente desgastes mecánicos e incluso llegar a la fatiga de materiales que harían que los elementos del mecanismo de transmisión lleguen a deteriorarse prematuramente. Y ese es uno de los pequeños inconvenientes que se da. Lo mismo, si nosotros manipulamos inadecuadamente incluso el selector de marchas y generamos algo que se conoce como una contramarcha, lo que puede ocurrir es que podemos incluso llegar a destruir el motor o cualquiera de los elementos del sistema de transmisión. Ahora, como habíamos mencionado en el momento de conducir, es uno de los elementos donde más se dificulta estos sistemas y especialmente el acoplamiento del pedal del embrague. Por lo tanto, ahí es donde aparecen los sistemas de transmisión automática, que como habíamos visto, va a tener o vamos a utilizarle para romper el reposo, generar un acoplamiento paulatino. Tenemos que cambiar los factores de multiplicación a través de un mecanismo y eso se le desarrolla directamente a través de lo que sería todo el mecanismo de transmisión manual. Pero ¿qué ocurre al aparecer una caja automática? Se trata de evitar este elemento principal, que lo que nos va a permitir es que ahora
eliminando este pedal de acoplamiento y eliminando este selector tradicional, en donde el conductor debe establecer un incremento o una disminución del torque del motor, ahora se lo va a desarrollar de manera automática. Y eso es básicamente por lo cual aparece una transmisión automática, para generar confort en el manejo del vehículo. Aunque actualmente ya no se le considera como un mecanismo o como un sistema solo de confort, sino que al evitarse trabajo del conductor, especialmente en vehículos que tienen un servicio o una carga pesada en el momento de utilizarlos. Por ejemplo, un vehículo de carga, un vehículo utilizado para transporte de pasajeros, la manipulación de un pedal de embrague y la manipulación de un selector de marchas puede llegar a generar una fatiga sumamente alta en el conductor. Y esa fatiga en jornadas largas de trabajo genera incluso desconcentración y genera que los vehículos lleguen a tornarse inseguros, porque es un causal para que se puedan generar accidentes de tránsito. Por ese motivo, actualmente a los sistemas de transmisión ya no se les considera solo como un elemento de confort, sino que la función principal es liberar de trabajo al conductor, y eso lo que nos beneficia es en mejorar y en obtener un sistema que mejore la seguridad. Entonces, tomando en cuenta esa breve introducción de lo que ocurre eh, con los sistemas de transmisión automática, veamos ahora sí qué elementos se van a disponer, y lo que nos vamos a centrar es en uno de ellos, ya que se requieren gran cantidad de componentes para poder efectuar su función. Entonces, básicamente, como vimos, el sistema de transmisión manual y automático van a cumplir las dos mismas condiciones de trabajo y van a cumplir todas las funciones que se necesitan. Lo que sí, ahora se va a eliminar el pedal que disponíamos para activar y controlar el acoplamiento del motor, y se da una pequeña variación a lo que es el mecanismo de cambio de velocidades. Entonces, de manera externa, vamos a ver algo muy similar en lo que teníamos a la transmisión manual con la transmisión automática, solo que se van a incorporar ciertos elementos que son los que nos van a permitir que se cumpla esta condición de que nos permita generar la puesta en marcha y que nos permita seleccionar los diferentes cambios de velocidades sin necesidad de llegar a utilizar un pedal o una palanca en la forma tradicional. En la siguiente presentación tenemos un poco ya de la estructura que se va a requerir y de los elementos necesarios para un sistema de transmisión automática. Entonces, en la transmisión automática, primero, vamos a eliminar el pedal del embrague. Por lo tanto, se requiere reemplazar a todo el sistema de embrague y se lo va a incorporar uno de los principales elementos de acoplamiento, que viene a ser un convertidor de par, que es un dispositivo para generar el acoplamiento basado en un principio hidráulico. Luego, en lugar del embrague tenemos este convertidor de par. Dentro de la piñonería, o a lo que le vamos a conocer como el tren mecánico, es donde se ejecuta la función principal de la transmisión, que es incrementar o disminuir el torque, que en la transmisión normal, como vimos, se realizaba por un conjunto de piñones. Entonces, en esta transmisión, ahora vamos a tener que hacer un pequeño cambio para poder lograr cumplir este objetivo, que es generar una variación de las relaciones de multiplicación. Entonces, lo que vamos a ejecutar ahora es utilizar una nueva estructura de piñonería, la cual, a través de un sistema hidráulico, por la presión de aceite, van a acoplar las diferentes velocidades. ¿Y por qué se utiliza este sistema hidráulico? Porque ahora el sistema hidráulico va a ser comandado, ya sea por un cerebro netamente hidráulico basado en presiones, o por un cerebro electrónico para comandar a este tren mecánico. Por eso es que, fundamentalmente, el tren mecánico es el que tiene la mayor cantidad de variaciones que se van a dar directamente para el funcionamiento de la transmisión. Y aparece un dispositivo adicional, el uso del convertidor de par, el uso del sistema hidráulico para activar al tren mecánico, hace que el fluido que se va a utilizar ahora se utilice un fluido de baja densidad para poder generar todas estas condiciones de funcionamiento de la transmisión. Entonces, este fluido llega a tener una tendencia a recalentarse, especialmente por el convertidor de par. Por lo tanto, siempre se incorpora un sistema de refrigeración. Entonces aparecen como 4 bloques principales de trabajo: el convertidor de par, el tren mecánico, el sistema hidráulico y el último sistema, que es el de comando.